La Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica concluyó que el país está al borde de una crisis hospitalaria. Solo en el último mes el aumento de casos COVID-19 ha sido de casi un 70%, alcanzando niveles nunca antes vistos durante la pandemia en el país. Vamos a profundizar sobre esta crítica situación junto a Mauricio Canals, médico cirujano, doctor en sistemática y biodiversidad y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlo, Gustavo. Igualmente, doctor, ¿el escenario actual es el peor de la pandemia o se compara con el pico, lo vivido también a mitad del año pasado? Bueno, es importante comparar ahí dos aspectos. Uno es el número de casos, otro es la ocupación hospitalaria y un tercero es la positividad de los tests que se están realizando. La ocupación hospitalaria es de las más altas que se han registrado. Hemos pasado el número de UCI al primer brote. En el número de casos tenemos un número aproximadamente igual. Sin embargo, el único factor que lo hace diferente es que la positividad, a diferencia de en el primer brote, es actualmente de un 10 a 11%, tal vez un poquito más en el último informe, pero en el periodo peak del primer brote llegó hasta entre 30 y 40%, lo cual lo hace un poco diferente. A ver, hoy recién lo anunciábamos respecto al informe entregado por el Ministerio de Salud, 7.626 casos nuevos. El incremento de la carga de la enfermedad, podríamos decir que puede estar relacionado con la cantidad de testeos o no necesariamente. La carga de la enfermedad tiene que ver con el número de testeo, porque en la medida que usted realice mayor número de test, detecta mayor número de casos y como divide por una población constante, la carga puede aparecer con mayor número. Es importante siempre estar aumentando el número de test para tener una dimensión adecuada de la carga. Y respecto al estudio, a lo que ustedes entregaron respecto a estas cifras también, ¿cuál es la evolución que muestra la trazabilidad? La trazabilidad en realidad ha sido un problema. Hay dos formas de medir la trazabilidad. Una forma es desde que el paciente se enferma hasta que llega a ser reportado. Y la segunda forma, desde que es reportado, se toma conocimiento hasta que es confinado. Cuando se mide desde que se toma conocimiento hasta que es confinado, hay relativamente buenos números. Sin embargo, el número crítico es la situación que se produce antes de que el enfermo llegue efectivamente a ser notificado al ministerio. Para eso el paciente debe consultar en forma temprana, debe tomarse su examen de laboratorio, este examen de laboratorio ser reportado al Ministerio de Salud y allí se toma conciencia del caso. Desgraciadamente ese porcentaje ha sido permanentemente muy bajo. Actualmente la proporción de informados antes de 3 días es de alrededor de un 45 a 50%. De tal manera que ese ha sido un factor permanentemente crítico en el manejo de la epidemia en Chile. En ese sentido, ¿usted cree que no ha habido cambios y cómo se debería mejorar entonces ese aspecto? Ha habido un leve cambio, hay una tendencia a la mejoría en algunos aspectos. Entre ellos, la notificación desde el laboratorio al ministerio ha tenido un cambio bastante significativo. Actualmente ha tenido valores más altos en el informe antes de un día. Sin embargo, el problema está desde que el paciente tiene sus primeros síntomas hasta que realmente consulta al médico. Y eso tiene una proporción muy baja. Y el llamado que hay que hacer a la población en este sentido, a que cuando se vuelva sintomático, cuando tenga sospecha, que consulte en la forma más rápida posible y se haga el examen en la forma más rápida posible para que se tome conciencia del caso, se averigüen cuáles son los contactos estrechos para tomar las medidas adecuadas desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, con los valores entregados, con estas cifras, ¿no? Entregadas, ¿está colapsado? ¿Puede colapsar el sistema de salud de nuestro país? El colapso en realidad es un término que es como un poco violento, digamos una saturación. Yo creo que toda ocupación de camas UCI por más de un 90% es efectivamente una saturación del sistema.
¿Por qué lo digo? Actualmente estamos en 95% de ocupación. Sin embargo, la saturación se vive a nivel local. ¿Ya? Si bien es cierto, existen UCIs disponibles, existe una interrupción al flujo natural que debiera tener la hospitalización de pacientes en UCI. Por ejemplo, si estamos en un hospital público, por ejemplo, en el Hospital San Juan, en el Hospital Salvador, y es necesaria una UCI, puede ocurrir que localmente esa UCI esté ocupada y no hay una disponibilidad inmediata de UCI, lo cual entorpece el sistema y hace que algunos pacientes entonces tengan que ser momentáneamente o ventilados, por ejemplo, en servicios de urgencia o en otro tipo de cama antes que llegue la UCI. ¿Se fija? Entonces el entorpecimiento no empieza en el concepto un poco caricaturesco esto de la última cama, empieza muchísimo antes. Y eso, un dato que escuché recientemente en el Senado, a mí me preocupa mucho, A ver. que fue dicho por el doctor Pérez Acle, muy buena presentación, mostró que el 27% de los pacientes fallecen fuera de hospitalización. Eso está indicando alguna falla, alguna saturación del sistema, alguna falla en nuestro sistema de salud. Lo ideal es que en una enfermedad que da tiempo suficiente para que sea hospitalizado, todo el mundo debiera tener este acceso garantizado a la hospitalización, a su UCI, etc. Entonces, ahí hay realmente una limitación que es clara. Por eso yo pienso que avanzamos hacia una saturación. Sí, perdón, a propósito de lo que usted mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la interpretación que podría existir respecto a ese porcentaje de personas fallecidas fuera de un centro hospitalario, de acuerdo a lo que usted señalaba? Mire, eso ha ocurrido durante toda la pandemia. En el primer brote yo intenté algunos cálculos, pero la información era muy pequeña y me daba valores bastante semejantes a los que se mencionaron recientemente. Y actualmente eso está indicando algún grado de falla en el sistema de salud. O bien una consulta tardía por parte de la población, ¿Ya? o bien porque el paciente no alcanza a llegar porque hay saturación en los sistemas de salud, en los servicios de urgencia a nivel de la entrada y no es atendido. Y no tiene el acceso a la hospitalización. ¿Te fijas? Ese es un detalle muy importante y que debiera ser mirado con mucha fineza por parte de los organismos de gestión, por el gobierno y por todos nosotros. Ahora, ese no acceso finalmente a la hospitalización, lo que usted señalaba, puede ser finalmente por ese colapso, quizás muy fuerte, como señalaba usted la palabra, del sistema que puede ocurrir en un centro hospitalario, de que finalmente no exista capacidad para atender a esa persona. Exacto. La capacidad siempre, en los sistemas hospitalarios, siempre se tiene el espíritu de atender a todo el mundo. Sin embargo, existe un entorpecimiento que se va produciendo en toda la cadena, desde que el paciente llega a consultar, que llega a ser atendido, que llega al servicio de urgencia, que de este servicio de urgencia realmente llega a acceder a una cama, que de esta cama, cuando lo necesite, llegue a acceder a una UCI. Entonces hay toda una cadena de transmisión que en algún grado debe estar fallando para que esto sea así. Teniendo en cuenta estas cifras, en centros hospitalarios podemos llegar, como usted recién lo escuchaba y mencionaba, como esta frase muy caricaturesca, ¿no? De decir la decisión de la última cama. ¿La proyección, podemos llegar a eso? La decisión de la última cama en realidad yo insisto en la idea caricaturesca, en realidad la situación que se ocurre en los hospitales es que se tiene pacientes hospitalizados y los médicos tratantes, ¿no es cierto?, solicitan las UCI, ¿no es cierto?, cuando lo necesitan. Y a veces localmente están saturadas, entonces hay que hacer todos los trámites para que ese paciente sea trasladado adecuadamente, incluso sea trasladado a otra región. Pero eso, si ustedes se fijan, va produciendo un enlentecimiento del tratamiento del paciente y
situaciones transitorias en que el paciente tiene que ser hospitalizado en otro tipo de cama. Eso es el entorpecimiento. Para mí, eso es lo que yo interpreto como el concepto de cama limitada, que no me gusta decir la cama última, okay, ¿no es cierto? Siempre va a haber, de parte del gobierno, tengo entendido, siempre se están creando nuevas camas. Ahora, eso tiene un límite, porque no basta con tener el espacio, sino que hay que tener los equipos y el personal de apoyo que permita que eso se convierta en una UCI razonablemente adecuada para tratar a estos pacientes. No basta con poner un letrero. Claro. Doctor, ¿estamos viviendo la segunda ola de la pandemia? Bueno, evidentemente, si uno analiza bien la curva de datos, hay un claro pic a nivel de junio del 2020 y posteriormente hay dos pics posteriores, uno en enero, claro, y actualmente el de marzo. El de enero es atribuible, ¿no es cierto?, a las compras navideñas, las fiestas navideñas de fin de año, y al actual de marzo al rebote postvacacional. Pero hay que tener en cuenta que hay unas diferencias que son locales. Cuando uno mira la curva de la región centro-norte, hay claramente dos brotes, el brote de 2020 y el brote de ahora en marzo. Pero si uno mira la curva de la zona sur, de la cual hay que preocuparse, uno ve un ascenso progresivo sin clara epidemia en 2020 en la etapa inicial, sino que un aumento progresivo con distintos picos a lo largo del periodo de la pandemia, con actualmente tasas de más de 50 por 100.000, de tal manera que uno tiene que mirar esta zona con gran preocupación. Santiago no es Chile, en la zona sur tiene una situación realmente preocupante con muy altas tasas. Puede que haya menos casos porque tienen menos población, pero tienen muy altas tasas de incidencia. ¿Esto seguirá aumentando, doctor? Es difícil hacer pronóstico. Y ahí es súper buena la pregunta, porque si uno proyecta lo que está pasando hasta ahora, tenemos un número reproductivo efectivo de 1,07, es decir, estamos aumentando aproximadamente un 10% semanal. Si uno proyecta esto a 3 semanas, evidentemente podríamos tener, si no hacemos nada, ninguna otra medida, podríamos llegar a tener 8.000 casos aproximadamente el 5 de abril. Pero hay hechos que están aconteciendo. Se está vacunando en forma progresiva en una excelente campaña de vacunación. Desgraciadamente se ha enlentecido un poco la tasa y eso puede producir un efecto que podría lograr quebrar la curva. Nosotros tenemos algunos modelos que hemos tratado de establecer, unos modelos que llamamos optimistas. ¿Qué pasa si esta tasa de vacunación progresa adecuadamente? Podría ser que esta curva se quebrara en esta semana o la próxima y llegar, en vez de a esos 8.000 casos, poder llegar a unos 4.000 o 5.000 casos al 5 de abril. Sin embargo, ese es un modelo extremadamente optimista y hasta ahora los números no nos avalan. Hay un puro signo que me gustaría mencionar, y disculpe que me demore. Hay un puro signo muy interesante que está ocurriendo en las UCIs, que la participación de enfermos mayores de 70 años, la proporción de enfermos mayores de 70 años en UCI ha disminuido levemente. Esto podría estar indicando o bien un distinto cambio terapéutico que están haciendo los servicios médicos con estas cánulas de alto flujo, o bien podría estar indicando que hay algún efecto inmunitario a nivel de ese grupo etario, que es el grupo que tiene mayor proporción de vacunados. Exactamente. Mire, buen punto el que usted señala. Ahora, dentro de este modelo optimista, el que usted expresaba anteriormente, la proyección que podemos tener respecto a los índices, ¿no?, y a las consecuencias que puede tener esta cuarentena total y las medidas, por lo menos en la región metropolitana, con las medidas programadas, ¿no?, por la autoridad sanitaria para estos próximos días. ¿Cuándo podríamos ver las consecuencias de esto? Sí, bueno, ahí hay una cosa que es importante. Parar una bicicleta, aunque ande rápido, es muy fácil.
Parar un camión, aunque ande lento, es prácticamente imposible. Actualmente tenemos un camión andando. Tenemos una carga de infectados activos que es muy alta. Entonces, las medidas cuarentenales que se han establecido debemos tener efectos probablemente recién en 2 a 3 semanas más. De tal manera que hay una inercia en todo este proceso y es por la acumulación de la carga de infectados activos. Es difícil que esto repercuta rápidamente en la intervención epidemiológica. De tal manera que uno va a tener que armarse de paciencia y esperar aproximadamente unas 3 semanas para ver mínimo, ¿no? ¿De cuarentena? De cuarentena, efectivamente, para ver los efectos de la cuarentena. Tenemos un ejemplo claro en Concepción. Concepción se instaló cuarentena, una gran cuarentena, hace aproximadamente 3 semanas, y los números reproductivos ya se están acercando a 1, pero se están recién acercando a 1, es decir, no significa que esté disminuyendo en Concepción. Entonces tenemos que estar preparados para pensar que no bastan ni las vacunas ni las intervenciones. Es todo junto lo que va a realmente producir un efecto, y los efectos tienen una inercia de aproximadamente 2 a 3 semanas. Perfecto. Bueno, interesante diálogo con Mauricio Canals, médico cirujano, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, a quien le queremos agradecer por este contacto. Un gusto, pues, un placer saludarlo. Que esté muy bien. Buena jornada. Hasta luego. Vamos ahora a la pausa y ya volvemos con más información acá en La Mañana Informativa.